buenas noches, días o el momento en que nos estén escuchando. Sean todos bienvenidos a Fenómeno. Fenómeno. Existen en la Tierra varios lugares malditos, estos hechos por entes o por su historia, y en este caso vamos a hablar del segundo, uno de los lugares por metro cuadrado más violentos de toda nuestra historia humana. La autopista I-45 atraviesa Texas de arriba a abajo, nace en Dallas, cruza Houston y desemboca en la bahía de Galveston. Entre los años 70 y comienzos del siglo XXI, al menos 3 decenas de mujeres desaparecieron o fueron asesinadas en sus alrededores. Una de ellas, el nudo gordiano que une el resto de la historia, es Laura Miller, que desapareció en 1984 a los 16 años, cuando salió a hablar por teléfono con su novio, y no volvió. Su cadáver fue encontrado 2 años después, pero el caso distaba mucho de estar cerrado. A lo largo de 3 décadas, su padre, Tim Miller, fue el protagonista de una búsqueda para dar con la identidad del conocido como el asesino de los campos de la muerte. Una historia con falsos culpables, ingenieros de la NASA, playboys, locales, alcohol y depresión, perdón y redención, y un puñado de cadáveres de mujeres abandonadas en el campo. Tim Miller es un héroe local, un rostro habitual en los medios de comunicación de la zona. Como él mismo suele explicar, hace falta llamar la atención sobre un caso para que éste no se olvide. Una imagen pública en el medio local Houston Press presentaba a Miller a punto de cumplir los 70 años, con unos nostálgicos ojos azules, pelo rato peinado hacia atrás, posando delante de un cabello, ni rastro de atuendo de cowboy como el que aparecen en otros instantes. La gran pregunta es si Miller, fundador de la organización sin ánimo de lucro Texas Hugo Sage, que se dedica a investigar casos de desaparición, ha dado finalmente con el verdadero asesino de su hija, o si ha dejado otra víctima en el camino. Puede decirse que la historia de Miller, recogida de forma definitiva en un reportaje de J. Oliver Corroy para The Guardian, comienza el 10 de septiembre de 1984, poco después de que la familia se mudara a Luke City, un día de a finales de verano en el que Laura salió de casa para telefonear a su novio, ya que la línea telefónica aún no estaba instalada. No volvería a saber nada de ella hasta 2 años después, cuando unos niños se toparon con los restos de 2 mujeres. 30 años después se desconoce la identidad de la primera. La otra, apenas un esqueleto, era Laura Miller. En ese tiempo la policía había hecho caso omiso de las quejas de la familia. Mantenía que probablemente se había fugado, y había otro desaparecido en el mismo lugar apenas unos meses antes. A Miller no le había ido nada bien en ese tiempo. No solo tenía que enfrentar la desaparición de su hija, sino también el suicidio de su hermano 1 año antes, su divorcio de su mujer, y se dio al alcohol. Tras la aparición del cadáver de su hija, comenzó a sospechar de un vecino llamado Clint Hedrick, que acababa de salir de prisión después de haber sido acusado de abuso de cadáveres. Se trata de Ellen Bison, con quien había abandonado un club nocturno en julio de 1984. Hedrick confesó que la mujer se había ahogado y que había decidido ocultar el cuerpo bajo un sofá abandonado en una cuneta por si se le culpaba. No se puede determinar la causa de muerte, pero Miller sabía que el misterioso Hedrick, guapo y sociable, conocía a su hija y a veces hablaban. Entonces llegaron los años 90. Mientras Lee Miller pagaba $10 anuales para registrar el campo donde había aparecido el cuerpo de su hija,
cavado día tras día junto a sus compañeros, drenaron la laguna y analizando pulgada de terreno por pulgada, la policía investigaba los ranchos cercanos, en concreto el Robert Aben, un ingeniero de la NASA retirado. Su nombre aparece en los libros de historia como uno de los ingenieros que diseñaron los cohetes Saturno que llevaron al hombre a la luna. Sin embargo, encajaba a la perfección con el perfil que la Unidad de Ciencia y Comportamiento del FBI había trazado sobre el probable asesino. Alguien inteligente, arrogante y con exceso de furia. Y su ex había comunicado a las autoridades que su marido maltrataba a su ganado y cuando moría dejaba los cadáveres al raso, exactamente igual que había aparecido los cadáveres de las demás chicas. Él llevó a Miller a cambiar de objetivo y pensar que su hombre era aquel afable vecino que había montado un pequeño rancho temático de cowboy con su familia. Así que en 1994, un Miller consumido por el alcohol y otras sustancias se presentó a la casa de Abel. Desenfundó un revólver, le apuntó a la cabeza y le exigió que confesase. Estaba a punto de apretar el gatillo cuando se dio cuenta de que acabar con él no resolvería nada. Así que decidió montarse en el coche y conducir hacia un hospital psiquiátrico, donde pasó 10 días internado. Gracias al internet podemos seguir las migajas del caso de 1999. Un artículo publicado en Texas Monthly se preguntaba si Abel se estaba liberando de ser juzgado por asesinato. El protagonista, claro, era Miller, que guiaba el redactor por los campos de la muerte hasta Abel. El artículo develaba que el padre había amenazado al presunto asesino con secuestrarle y aterrarlo vivo en el desierto de Las Vegas. Y llamativamente Abel negaba que Miller hubiese estado a punto de matarle, en contra de la propia confesión del padre, en vista de que sus ansias de justicia le estaban pasando una alta factura moral. Miller decidió fundar, en el año 2000, Texas IQ Search, que hasta el día de hoy ha localizado más de 400 personas perdidas y 238 cadáveres. Es un trabajo duro. Como él mismo confesaba en el 2009 en Orlando Magazine, si lo hubiera sabido hace 9 años cuando comencé con IQ Search, no lo hubiera hecho. Es más grande de lo que pensaba, no tengo vida, no hay más vida que esta. Pero entre sus hallazgos no había ninguna información adicional sobre el captor de su hija, lo que le llevó poco a poco a pensar que se había equivocado con Robert Abel. El artículo de Guardian reveló que años después los dos hombres se cruzaron en la carretera. Miller le pidió que lo perdonase, aunque él reconoció que no lo merecía, y sin embargo se fundieron en un abrazo. Abel murió en el 2015 atropellado por un tren mientras montaba en quad cerca de su casa al otro lado de los campos de la muerte. A estas alturas, Miller tenía otro sospechoso en mente, o mejor dicho, había vuelto a las casillas de salida. ¿Y si siempre fue Clint Hedrick? El artículo del 2009 titulado La búsqueda de su alma perdida de Tim Miller, incluida la suya, omitía toda referencia al sospechoso, que Miller cada vez tenía más claro, y un año después recurrió al FBI para pedir una investigación. Esto llevó a exhumar 3 décadas después los restos del Enviso, y el forense pudo por fin declinar que había sido víctima de homicidio. En abril del 2013, casi 30 años después de la salida de la cárcel, Hedrick fue detenido de nuevo, hombre acusado de asesinato por una desaparición de 1984. Era el titular de la prensa local. Según sus compañeros de prisión, a mediados de los 80, Hedrick había reconocido no solo que había matado a Biston, sino que también había hecho lo propio con Miller, a la que había violado previamente, y a otra mujer fue sentenciada a 29 años de prisión por homicidio imprudente, ya que las pruebas no pudieron demostrar que había asesinado a Lauren Miller. Por su parte, Hedrick acusó a sus perseguidores de haber puesto en marcha una campaña contra él, movilizando a los medios y a la opinión pública hasta que terminó en la cárcel, como escribió en una indigna carta manuscrita al periódico The Guardian.
Miller consiguió que mucha gente pensase que soy el asesino de la serie de los campos de la muerte de League City. Durante años he investigado si las decenas de muertes de mujeres en la zona era obra del mismo asesino o tenía varios autores. Uno de los artículos, publicado a propósito de la detención de Hedrick, era que el Houston Press, que se hacía preguntas definitivas. No son pocas las mujeres que describe Hedrick como un monstruo absoluto, pero es el monstruo de los campos de la muerte. El reportaje también refleja uno de los aspectos que más miedo da de Miller, que terminase beneficiado económicamente al presunto asesino de su hija, y en el caso de que comenzasen a lloverse ofertas de editoriales y cadenas de televisión, sabía que era Clyde desde el principio. Entonces registraron la casa de Robert Abel y todo esto y me dijo, oh Dios mío, la fastidié. Explicaba Miller en dicho reportaje en el que mostraba su preocupación ante la posibilidad de que en la década que pasaron entre sus primeras sospechas y el 2013 hubiese seguido actuando. El problema es que no hay forma de saber si Clint Hedrick fue realmente el asesino de Lauren Miller, que bien podría ser un socio de Lauren Palmer, un problema que el presunto asesino, cuyo nombre quedará siempre vinculado a uno de los grandes crímenes sin resolver en Texas y a su gran archienemigo, el héroe local Tim Miller, pero también un problema que el propio Miller, que, aún convencido de que fue Hedrick, nunca podrá tener la seguridad absoluta. Este asegura que le ofrecería inmunidad absoluta si confesase el paradero de todas sus víctimas, pues sabe que no hay nada peor que no saber que tu hija sigue y vive en algún lugar. En caso de que se haya equivocado y algún día apareciera otro culpable, Miller lo tiene bien claro. Seguro que mandaría una gran carta de disculpa a Clyde. Por el momento me despido, sino antes recordarles que no olviden seguirnos en nuestras redes sociales: Instagram /elfenómeno.fm, Facebook como Fenómeno y en YouTube como Fenómeno.podcast. Además también pueden encontrarnos como Fenómeno.fm. Me despido recordándoles que la curiosidad vence el miedo más fácilmente que el valor. James Stephens.